Bien, vámonos arrancándonos. Saludo con gusto a José Luis Hernández de Esa. Él es responsable oficial de Protección Civil para la Ciudad de México, director de Ciencias de la Tierra de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y bueno, déjame preguntarte, José Luis, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas tras esta, pues obviamente el lado futbolístico, la emoción? Pues ahí está, obviamente, esa sensación, esa derrota que no sabe tanto derrota, pero bueno, ese es el tema futbolístico. Pero las movilizaciones masivas de personas que se estuvieron dando, pues eso es impresionante. Por supuesto, es lo que genera una pelota y 22 personas jugando alrededor de ella. Pero José Luis, hablando del operativo, de la logística, del despliegue de los elementos en Nuevo León, en Jalisco, en la Ciudad de México, ¿con qué te quedas de lo que se vio? Adelante, José Luis. Bueno, indudablemente, ¿qué tal? Un gusto primero saludarte. Y indudablemente se queda uno con una sensación un poquito amarga porque en materia de gestión de riesgos y protección civil, uno lo que debe privilegiar es la vida humana, el proteger la vida humana. Pero también hay que ser un poco objetivos, sí está uno buscando proteger la vida humana, pero tenemos que entender a la multitud como un organismo psicológico. Eso es muy importante. La multitud no es solamente la suma de miles de individuos, sino se convierte en una unidad mental que tiene un alma colectiva. Esto es muy importante de tomar en cuenta. Luego, si sumamos la euforia colectiva, que tiene identidad, la identidad nacional, la pertenencia social, ese famoso orgullo colectivo que tenemos los mexicanos, con una esperanza compartida y un entusiasmo generalizado, convierte a toda esa multitud en, en un grupo que tiene contacto emocional. Por lo tanto, se pierde se tiene pérdida parcial del juicio individual. Se disminuye la influencia del juicio individual sobre la conducta inmediata. ¿Y por qué estoy diciéndolo de esta manera? Porque me parece que se han estado buscando culpables, a ver quién hizo bien las cosas y quién las hizo mal. La protección civil es a veces un tanto una actividad injusta, porque cuando las cosas salen bien no se nota, pero cuando salen mal por la razón que sea, inmediatamente se buscan culpables. Y no estoy quitando de culpa a nadie, ni tampoco de responsabilidad. Los operativos siempre tienen un factor por ahí de la probabilidad que pueden fallar. Y en esta ocasión, yo no estuve ahí, no puedo calificarlo, pero me parece que esa sincronización espontánea de tanta gente propició que, ya sea por un Sí. grito, un movimiento o lo que sea, se ocasiona un gesto colectivo. Y el gesto colectivo es primero querer entrar a un lugar donde no se puede. Y eso ocasiona indudablemente accidentes. Por Sí. más esfuerzos que se hagan para controlar esa multitud, hay una suerte de todo lo que acabo de decir antes, es el estímulo sincronizado. Y no lo digo yo ni lo inventé. Hay dos autores muy famosos, Le Bon y por supuesto el gran Freud, que en sus obras que hablan precisamente de esta psicología de las masas, La nos psicología de explican masas. sí, Exacto. nos explicaban que desde los tiempos inmemoriales, las hordas, los hunos, los hugonotes, los celtas, los celtiberos, los celtiberios, perdón, los celtas y los iberos, así como las hordas de tlaxcaltecas y de aztecas y todo, empeñados en apoderarse de algo, pues tienen esa identidad colectiva. Y entonces hay límites físicos de cualquier operativo, como sucedió la semana anterior. La presión que ejerce la multitud es tremenda, se disminuye el control individual del Sí, movimiento sobre todo. Entonces, yo que he estado, ¿por qué lo digo? Porque tengo la experiencia de ello, he estado en operativos muy grandes, muy claro. complicados, eh, operativos similares con una diferencia muy grande, que el factor de entusiasmo y del alcohol tuvieron que ver mucho. Entonces, aunque quiera uno hacer Muy ley bien. seca, pues son Muy bien. muy hábiles para violar la ley seca, esa es una realidad. Entonces tiene que ver con conciencia, tiene que ver con algunos otros factores que definitivamente ningún operativo podía prever o cuando menos estar preparado para resolver esta situación con la mejor eficacia. Creo que el saldo, pese a que hubo
3 personas muertas por el tema de la multitud, aunque se han manejado 4, el cuarto era por un problema de salud que tenía ya ese señor, que yo no sé si ya lo identificaron Muy o bien. no, porque además seguía como desconocido hasta el día de ayer. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esto. Yo, lejos de calificar si las cosas se hicieron bien o mal, encuentro las razones por las que pasaron estas cosas. Muy bien, interesante. José Luis, vamos sumando a esta mesa a Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Facundo, ¿con qué te quedas de lo que se vio en las sedes del Mundial, las sedes mundialistas? Bien, José Luis hace un repaso sobre todo de pues esta situación que se dio tras el triunfo con Ecuador, esta masa, más de 1,5 millones. A mí me parece que fue completamente rebasada la autoridad. Lamentablemente, bien dice José Luis, 3 personas murieron por asfixia, una más que se suma en esa misma condición. ¿Tú con qué te quedas en este sentido de la posible inclusive enseñanza? Porque pues sí, es esa sensación quizás como fanático de fútbol que te queda, pero ya cuando me parece que las autoridades tienen que revisar los operativos, no pueden dejar pasar que 3 personas perdieron la vida pues básicamente aplastadas, asfixiadas. Facundo. Todo en este capítulo que tiene que ver con la gestión integral de riesgos, léase protección civil. Creo que ahí está el aprendizaje. En materia de seguridad, lo que equivale al security, creo que no hubo problemas. Así se previó, así se llevó a pie juntillas todo lo que se planeó y no hubo mayor problema. Realmente controlar vialidades, accesos, identidades, boletos para 85,000 aficionados en el estadio Azteca Banorte, Ciudad de México, Guillermo Cañedo, como se llame. Creo que estuvo bien. Realmente donde se dio esa falla fue en la evolución de este movimiento, de esta conducta de las masas cuando se trasladan a el Ángel de la Independencia para celebrar. Como bien lo dijo José Luis, es un tema que obedece a la conducta del ser humano, a este sentido gregario, a una respuesta emocional más que racional, y creo yo que en ese sentido debe haber aprendizaje también, pero sí se tiene que reconocer que hubo falla. A lo mejor no son atribuibles a una persona en particular o a una sola instancia de gobierno, pero si no se acepta que hubo fallas, que hubo errores, se van a cometer otra vez en el futuro, en cuestiones parecidas, aunque no en la misma proporción, hablando de la cantidad de personas manifestando toda su emoción en un espacio. Claro, sí, totalmente. Esto me parece, no sé si tú, José Luis, ya lo habrías registrado en algún momento, la cantidad de personas. Me parece que esto es algo inédito, por supuesto, y sí tendría que haber una enseñanza, sí tendría que haber, por supuesto, estamos hablando de 3 vidas, bien decías hace un momento, José Luis. ¿Tú ves que se puede, ya planteaba Facundo que esto es como una especie de sistema como una especie de bola de nieve o de ficha de dominó que pues se lanza la ficha y empieza a caer una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y vemos desencadena en la tragedia? ¿Verías que pudiera atribuirse esto a alguna autoridad? Y en este caso, pues ¿qué enseñanza tendríamos que tener? Yo creo que un mundial en México pues sería, no creo que sea próximo que se desarrolle un mundial en México otra vez, pero pues sí, eventos masivos sí puede seguir habiendo, José Luis. Bueno, tenemos el ejemplo muy claro, cantidad similares de personas en la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Es más, del 11 al 12 de diciembre. Nada más que hay una diferencia muy grande. Es un operativo ensayado desde muchos años. Todos los años se vuelve a ensayar, se vuelve a ensayar. Este operativo para el Mundial
me parece que fue inédito. Lo fue inédito para muchos de nosotros también, porque, por ejemplo, el día de la inauguración del Mundial, tuvimos una tormenta espectacular que nos afectó a todos y afectó a Sí, todos los festivales boleros de la ciudad. Entonces, pero tampoco estábamos pensando que eso pudiera ocurrir, con todo y que contábamos con operativos, tuvimos sitios inundados, tuvimos problemas serios en algunos de los festivales futboleros. Y sin embargo, sí, se logró salir adelante porque había cierto ensayo en cuanto a los festivales o a los conciertos, a las concentraciones deportivas, etcétera, que se dan. sí, Hablo de la Ciudad de México porque es donde está centrado el 95% de mi experiencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, que eh, no es cuestión solamente, porque la protección civil de hace muchos años ya se denomina gestión integral de riesgos, es la coordinación. Y es la coordinación de todos los cuerpos del gobierno. claro. O sea, no es solamente responsabilidad, y quiero dejar claro que no estoy defendiendo a ninguna autoridad. Estoy puntualizando cómo se hace la gestión integral de riesgos. Hay un tema importante. La autoridad influye, y vuelvo al tema de comportamiento, mientras el individuo conserva su capacidad de decisión. Entonces, Sí, las personas mantienen su autonomía psicológica mientras responden a policías, brigadistas, personal de protección civil, servicios médicos y a los sistemas de información. Pero cuando predomina lo que denominé antes como alma colectiva, la referencia principal deja de ser la autoridad. Y entonces no hay forma de controlar ese pequeño porcentaje de probabilidad, porque no hay ni la prevención al 100%, ni tampoco el riesgo nulo. Siempre hay una pequeña probabilidad. Esa es la más difícil de evaluar. Y si hablamos de prevención, podemos hablar incluso de la prospectiva, que se supone que es el estudio del futuro basado en las experiencias anteriores. Entonces, hay cosas que no se pueden prever. Por más que se haga, por más que se desarrolle, siempre ocurre por ahí algún factor importante. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. Se aprendió muy rápido, en eso sí estoy consciente, porque ayer que estuvimos observando desde las cámaras y desde muchos puntos de interés en la Ciudad de México, cómo se desarrolló el operativo el día de ayer, cambió radicalmente, ¿eh? Fundamentalmente eso fue la primera vez que se totalmente. experimentó con más de 1 millón de personas, claro, repartidas en la Ciudad de México, fue cuando el Bicentenario. Entonces, difícilmente otro evento en el Claro, Zócalo, con una cantidad similar de gente, nos puede salir mal, porque ya aprendimos. Y a veces la curva de aprendizaje es claro, drástica. Sí, me da mucha pena por los 3 ciudadanos, claro. pero ayer domingo cambió drásticamente. ¿Cómo? Con unas tácticas distintas para evitar ese porcentaje pequeño de riesgo que teníamos, tratar de minimizarlo o de mitigarlo. Los riesgos se mitigan, no se pueden predecir, no se pueden prever. Claro. Esa es la función de la gestión integral. Y es tema de protección civil, de seguridad ciudadana, de los cuerpos de rescate, de las entidades de gobierno que gestionan la actitud de los grupos vulnerables, de los grupos poderosos, de las gentes que intervienen ahí. Yo ayer preguntaba a un buen amigo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, le dije, oye, ¿y qué hicieron con los delincuentes? Dice, mira, por más que estemos estableciendo, siempre va a haber delincuentes metidos entre la multitud, porque no tenemos la capacidad para identificar y decir, ah, mira, tú si eres delincuente, tú no. Eso sería ridículo Claro, pedirle a la policía o a los cuerpos de seguridad, oye, hubo un asalto, ¿por qué no lo evitaste? Pues porque es tal la cantidad de gente que no se puede. Es ese porcentaje tan pequeñito que se nos escapa de la claro. probabilidad. Ajá. Eso es lo que yo atribuyo. Muy bien. Ahora, que sí se aprendió bastante. El día de ayer fue totalmente distinto, pero hubo que seccionar mucho a la ciudad. Claro, sí, no, y sobre todo la diferencia, José Luis Facundo, la diferencia de París cuando gana el PSG, una serie de disturbios en París, 200 detenidos, heridos, cuando ganan los Knicks en Nueva York. En su triunfo también, pues se viene una ola de disturbios y ayer, pues sí, perdió la selección
una derrota con un sabor agridulce, por supuesto, pero no se da este disturbio, no se da esa pérdida del alma colectiva en otro sentido. Ahora, voy cerrando y una de tus, Facundo, de tus ventanillas era también el análisis de riesgos de posibles ataques terroristas, de posibles presencia de alguna especie de atentado que tampoco se dio. No sé si hubo coordinación también en materia de seguridad con otras instancias, me parece que sí, con otras instancias de gobierno de los Estados Unidos, con otras agencias. ¿Tú qué observaste en este sentido, Facundo? Y para ir cerrando, adelante. Que la coordinación, como ya también lo mencionó José Luis, estuvo garantizada. Hoy se puede decir, después de ya superada esta etapa, hubo un trabajo coordinado en el que participaron instancias locales, federales y también a nivel internacional. Me tocó participar en esa mesa con la consigna de que todo fuera muy discreto. La parte de intercambio de información a nivel mundial se dio sin mayor problema. Yo creo que la coordinación por cuanto al security funcionó muy bien. Algo que ayudó fue haber abierto más allá de 1 milla el espacio seguro para que la gente no pudiera ingresar con vehículos, que ingresara caminando. Eso disminuyó en un altísimo porcentaje la probabilidad de que alguien se pudiera meter hasta una zona estéril con algo que pudiera afectar a la población concentrada. Entonces creo que en esa parte funcionó. Lo que no me queda todavía muy claro y habrá que revisar con detenimiento es si la sala de situación, la mesa donde se analizaba la evolución minuto a minuto de lo que estaba pasando, si funcionó, o mejor aún, si se estableció, porque hoy la gestión integral de riesgos tiene que ver con eso. Experiencias hay, particularmente a mí me tocó la de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, las COP 16, 20. Si hay una coordinación estrecha y muy férrea, no hay lugar a que se pudiera perder el control. Hay variables que no se pueden controlar, por ejemplo el alcohol y las drogas, que fue el común denominador y creo yo que fue el detonante para que se llevara a cabo esto en esas condiciones y fuera muy desafortunado. Muy bien. Sí, totalmente. Y bueno, en los Juegos, la fiesta yo creo que puede continuar, en los Juegos ya en México pues ya no, pero eso sí, pues ahí está lo que se vivió. José Luis Hernández de ESA, Facundo Rosas, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias, por supuesto, y seguimos atentos, ya veremos cómo se vienen los Fan Fest con los juegos de cuartos y de semifinales y la final, por supuesto, a ver cómo se ponen. Yo creo que esa intensidad que vimos ya no va a ser igual. Muchísimas gracias y a usted que sigue con nosotros, quédese en Mega Noticias.